Bueno, esta es una emisión especial porque consta de una entrevista que la estamos haciendo vía Meet con un compañero y amigo, Julio Ibarra, más conocido como Niño Ancestral. Hola Julio, ¿cómo estás? Yo soy Facu, ¿cómo andás? Todo bien. Acá, bueno, el motivo de esta charla era porque también en el programa de radio lo que se viene haciendo es un desarrollo doctrinario de lo que es la doctrina justicialista y eso también mechándolo con entrevistas y charlas con amigos y compañeros que tienen ya una trayectoria, un recorrido y un contenido para compartir en lo que respecta a todos estos temas. Y bueno, me interesaba charlar con Julio porque justamente él es un economista, artista, músico, multifacético, que tiene en marcha varios proyectos y que la idea era un poco poder comentarlos acá para compartirlos, para que la gente sepa de una movida que bueno, yo también la vengo siguiendo hace rato, que hiciste una presentación hace poquito tiempo y es un laburo que ya lleva varios años de investigación, de desarrollo y que ya lo estás presentando en distintos formatos a la comunidad, lo cual me pareció muy novedoso y quería justamente que lo puedas compartir con la audiencia. Y se trata de la cuarta postura, que vendría a ser un poco tu visión de las cosas, lo que está pasando a nivel global y las repercusiones que también tiene eso en la comunidad en términos individuales y sociales, colectivos, que también es un poco una propuesta, digamos, ¿no? No es tan solo un análisis, sino una línea de acción que, bueno, me gustaría que la puedas desarrollar ahora en este tiempo. Bueno, amigo, buenísimo. Vos me dirás por dónde arranco o si arranco por donde quieras, Por donde te piense. parezca, sí. Eh, bueno, un poco la idea de la cuarta postura es un ejercicio medio, por un lado, más reflexivo de pregunta y por otro lado una propuesta. Es algo abierto, es una hipótesis, no es que es algo que yo eh, afirme con total seguridad, porque justamente estamos en un contexto de poca seguridad, básicamente no solo a escala local, sino a escala global. Y el ejercicio reflexivo consiste o sea, parte de una idea de que es que el mundo se está partiendo en tres, ¿no? Primero que nada, que estamos en una transición hacia un nuevo orden global, y que esa transición hacia un nuevo orden global tiene dos movimientos clave, uno es de una crisis y el otro es de una revolución. La crisis es la crisis del neoliberalismo, básicamente que con la victoria de Donald Trump se termina de consumar el hecho de que el libre mercado ya no es un vector que organiza a las naciones, sino que ya los proteccionismos son una necesidad para que las naciones tengan sustentabilidad. Eso en realidad se termina de confirmar con Trump, pero viene escalonadamente sucediendo desde 2018 en adelante, no solamente a nivel de lo que uno puede percibir, sino técnicamente, ¿no? Hasta el propio FMI ya asume de que la globalización no es cada vez un fenómeno que está cada vez más intervenido por los estados, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo digo, hay una tendencia, al menos en Occidente, hacia los proteccionismos y los nacionalismos, porque el libre mercado ya no organiza las comunidades, ¿no? Salvo, bueno, países como el nuestro, donde tenemos ahí una especie de estamos a contracorriente, pero en general hay, digamos, una especie de crisis del libre mercado y por lo tanto un renacimiento de los proteccionismos, de los nacionalismos, bla. Ese es como uno de los movimientos, digamos, ¿no? Y el otro movimiento tiene que ver con la revolución tecnológica, que es que nosotros estamos entrando en una etapa en donde, digamos, el desarrollo de la robótica, la inteligencia artificial, eh, y todos los nuevos paradigmas tecnológicos tienden hacia un sistema económico completamente integrado a lo digital. Eso que está completamente integrado a lo digital ya requiere de cosas que antes no requerían, además de regular cosas como, no sé, cómo convivir con robots en industrias, cómo hacer que la inteligencia artificial se aplique a la educación o a la salud, por ejemplo, o cómo se insertan, no sé, microchips, que es algo que en su momento, en el cuerpo humano, que es algo que en algún momento era como muy lejano, ya son cosas concretas, digamos, ¿no? Y esto requiere dos cosas, digamos, del lado de Estados Unidos y del orden. Que haya una reforma monetaria y una reforma del Estado. Reforma monetaria porque ya es necesario que la moneda se digitalice completamente,
y reforma del Estado, porque hay que regular cosas que ya, así el Estado moderno y las leyes así como están, ya no pueden regularlas, digamos, ¿no? Entonces, eso que es lo crítico, o sea, la parte de la crisis está como destruyendo un orden, ¿no? El orden del libre mercado. Y el aspecto tecnológico está como configurando, digamos, lo nuevo, ¿no? Son las fuerzas que en esta transición del orden global, a la vez que van destruyendo el viejo orden, lo van como configurando, ¿no? Eso es como el análisis general. Ahora, eso, cuando uno empieza a ver los actores, lo que yo planteo es que en realidad eso lo está llevando, el propio Estados Unidos está llevando esa transición, ¿no? Y que su brazo político para llevar a cabo esa transición son las que se llaman las ultraderechas, ¿no? Que es como una especie de un partido internacional que está haciendo el trabajo sucio, y que está como un brazo más que crea Estados Unidos para llevar a cabo ese nuevo ordenamiento, digamos, ¿no? Ahora, al llevar a cabo ese nuevo ordenamiento, crea un conflicto interior con lo que yo llamo la oligarquía tradicional, digamos, ¿no? Entonces yo digo, todo lo que es Occidente y Estados Unidos y un poco Europa, no, Estados Unidos y Europa, Occidente, se está partiendo en dos, ¿no? Por un lado está la oligarquía tradicional, por otro lado está la nueva oligarquía. La nueva oligarquía, ¿quiénes serían? Las corporaciones tecnológicas con las corporaciones financieras, que tienen una especie de alianza, y el brazo político de ellos son las ultraderechas. Y por otro lado está la oligarquía global tradicional, que son los bancos, básicamente el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, todas las instituciones globales, con las oligarquías tradicionales locales, que en nuestro caso sería, en el caso nuestro sería la sociedad rural, las grandes empresas, no me sale en este momento, ADECO, bueno, las oligarquías nacionales. Y la expresión política de eso serían los partidos políticos tradicionales. Massa, Macri, bueno, el PRO, el PJ, por decir PJ, bueno, porque es un poco así también, ¿no? Entonces, como que yo digo que el mundo occidental tiende a partirse en dos, mientras que el BRICS tiene su estrategia paralela y que encima va avanzando también, liderada por China y Rusia. Entonces, por lo tanto, yo lo que digo es, si en el siglo XX se establece la tercera posición como independencia económica, como la forma de Argentina de, ante los imperios, imponer una política de independencia económica, justicia social y soberanía política, si en este mundo que se parte en tres, no habría que pensar en una cuarta postura, ¿no? ¿Y por qué postura y no posición? Porque no es que hay grandes relatos, sino que son facciones del mismo poder, digamos, cada uno con su discurso, pero son facciones, por lo tanto no es algo radical, sino es como una postura, digamos, ¿no? Y un poco eso es un ejercicio reflexivo, pero también pretende poner en diálogo todas esas hipótesis más del justicialismo, ¿no? Ahora, concretamente, esto es algo que yo digo que es una tendencia, digamos, ¿no? O sea, cuando yo paso a la parte de la propuesta, yo lo que digo es que entre esas tres facciones, al no haber grandes relatos ni nada, ni nada que los condense y los unifique, eso va a tender hacia tres patrones monetarios. Que por un lado, yo lo que digo es que las tecnológicas lo que apuntan es a una moneda digital global, aunque las plataformas te pagan directamente a través de una renta básica universal a todos los que usamos plataformas, ya prácticamente todos usamos plataformas para el laburo, para lo que sea, las plataformas están omnipresentes, entonces ellos necesitan emitir una moneda para empezar a tener control sobre la fuerza de trabajo. Está Europa, que se repliega, que de hecho, y que Europa va a sostener a los bancos centrales. Europa en octubre, Europa inaugura el euro digital, entonces se termina replegando, se termina cerrando. Y está todo lo que es el bloque BRICS, que ellos están lanzando lo que se llama el BRICS Pay, que es una moneda de pago internacional para el comercio internacional y que tiene que ver con su estrategia, que es la ruta de la seda, y crear un nuevo orden comercial. Lo que yo digo es que las tecnologías, y esta es la parte más difícil porque en general no se entiende, las tecnologías nos permiten a nosotros crear instrumentos monetarios.
y que por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer, como algo más de propuesta, de ir, que yo estoy laburando en eso, es crear aplicaciones nacionales y empezar a organizar nuestro trabajo a partir de aplicaciones y que eso derive en un orden monetario vinculado a las tecnologías. Así muy sintéticamente, en 10 minutos, 7, más o menos esa es toda la idea, de la cual tiene muchas derivaciones. Justamente algo novedoso de todo este laburo es la presentación que hiciste en multiformatos. Bueno, esto es básicamente un libro que lo traduciste a ¿cómo es? A un libro digital interactivo que tiene una página, es así, ¿no? Y con una serie de videos que, bueno, fui viendo que lanzaron, donde hay una consigna que es un Bitcoin, un peso, ¿así es? Sí. Un bit, un peso, un byte. Esto es en función de lo que decías de poder introducir, digamos, a la Argentina dentro de esta lógica de moneda digital. Claro, yo lo que digo, o sea, lo que yo me doy cuenta es que no hay una comprensión del fenómeno digital de las criptomonedas. Entonces lo que hago en los multiformatos, yo lo que intento hacer es como entrar por todos lados, entendiendo que hoy la forma en que uno accede al conocimiento es mucho más vinculado a una pantalla que a un libro. Digamos. O sea, antes igual el libro era poco accesible, ahora menos, digamos, ¿no? Entonces lo que hice fue diversos formatos, decir lo mismo de diferentes maneras, ¿no? Entonces por un lado está la parte audiovisual, que son capítulos. El primer capítulo se llama Un peso, un byte, donde yo a través de una ficción, un poco a través de un Uber, que nada, la historia de un tachero de Uber, voy haciendo que se vea cómo cambia la moneda, cómo va cambiando la moneda. El libro digital interactivo, que es básicamente una especie de página web de aplicación donde vos vas entrando y vas interactuando y vas viendo un poco la idea, las vas desarrollando de manera más sintética, no tan densa como en el libro. Bueno, el libro no está lo denso. Y después, bueno, está la parte de conferencia, donde yo también en una conferencia de 40 minutos establezco las ideas un poco más en ese formato. Y nada, es ofrecer de diferentes maneras una misma idea para que llegue, básicamente. Este recorrido, digamos, ¿con qué ecos te encontraste de lo que ya fueron las presentaciones de evoluciones? Gente que está laburando en el tema. Me acuerdo que me habías comentado de un grupo de peronistas que también estaban como desarrollando el tema del Bitcoin. ¿Encontraste ahí ecos, digamos, de esto que venías desarrollando? Sí, por un lado en lo que es el público, nada, me pasa que hay esto, como te decía, una incomprensión de lo monetario, de lo digital, que es lógico, porque en realidad nadie sabe cómo funciona el Banco Central, que hay un encaje bancario, que hay una emisión. O sea, nosotros usamos la plata, compramos, vendemos y sabemos que 100 pesos es 100 pesos, que 1000 pesos es 1000 pesos. Eso es lógico que no se entienda. Entonces uno por ahí entra en el por qué una criptomoneda y la gente es como, a ver, ¿sirve o no sirve? Transferirme por Mercado Pago, ¿no? Entonces lo que yo digo es que en realidad lo que se necesita es un caso de éxito. Una aplicación con una moneda que sí funcione. Entonces estoy un poco laburando también en eso. La vida me está cruzando con gente que está laburando un poco en eso, así que estoy un poco ahí en esa. Después hay un grupo que se llama Criptoperonismo, que ahí está un pibe que se llama Laureano Bielsa, y un poco ellos entienden en general el hecho de que hay una revolución, una cuarta revolución industrial, que eso está modificando muchas cosas, las estructuras y demás, y que el peronismo debe como ponerse a preguntar, o preguntarse, mejor dicho, ¿qué hacemos con esto? Digamos, ¿no? Pero bueno, fue un par de reuniones y es como que está todavía ahí en conversaciones, o sea, son un grupo, pero todavía no se ve algo así más programático, más de partido, sino es como hay intenciones. Así que más o menos esas son las impresiones que voy teniendo hasta ahora. Justamente lo de cuarta postura, que lo explicaste ahí al principio, me parece interesante porque si hacemos un raconto de, bueno, esto es una continuidad de ya un pensamiento
como decías, el antecedente inmediato de la tercera posición, donde Perón hace un análisis geopolítico de la situación en la que se encontraba el país y cómo lograr una inserción inteligente, digamos, en ese contexto. Entonces creo que es también un poco la discusión que recién ahora como que se está comenzando a abrir, sobre todo con estos cambios que decías que se dieron últimamente, ¿no? Si bien ya con Trump se anticipaba cierta línea política, ahora ya en el poder, a cargo del gobierno, se comienza a ver mucho más concretamente lo que decías esto, ¿no? Una vuelta a cierto proteccionismo que coloca nuevamente las producciones en sus lugares de origen, digamos, y que justamente nosotros vamos a contramano en ese concierto global, ¿no? Porque es una política que ya está siendo como un parámetro, digamos, del resto de los países, pero acá en Argentina pareciera que vamos justamente a contramano. ¿Cómo estás viendo ahí la situación del país en ese sentido? Sí, claramente está a contramano, pero también si uno se pone en perspectiva, los países periféricos siempre, digamos, están medio subordinados a la estrategia de los grandes, ¿no? Entonces, de hecho, la tercera posición es exitosa y es algo que marca un hito, porque le abre la puerta a todos los periféricos. No es que en ese momento todos los países eran proteccionistas en esa época del 30-70, que es una etapa del capitalismo en donde vuelven los proteccionismos, sino que los países llevan agua para su molino. Ellos quieren ser proteccionistas, pero seguir importando materia prima a precio barato. Entonces no es que no nos van a avivar porque sí, ¿no? Entonces ahí está bueno, esa discusión para mí es una discusión central en este momento, por eso para mí, aunque estoy medio apartidario, yo creo que Guillermo Moreno es el que por lejos, el único que está interpretando esa situación, porque hoy en Argentina vos tenés, digamos, el progresismo que es pro-chino, que a veces está o financiado y otra vez se lo hace por ignorancia. ¿Qué pasa si vos hoy tenés alianza con China? Básicamente de que va a ser como el colonialismo inglés del siglo XX, en donde ellos te ponían trenes, infraestructura, y se llevaban carne y trigo barato, ¿no? Hoy por hoy los chinos pueden traer algún tipo de inversión, hacer préstamos, dinero, lo que quieran, pero lo que ellos... ¿Y qué hacía el imperio inglés? Te llenaba de productos manufacturados de ellos, productos ingleses. ¿Qué va a pasar con los chinos? Lo mismo, digamos, quizás te ven algo, algunos que otros acuerdos, pero van a tener los kioscos y sobre todo los comercios llenos de productos chinos, lo cual produce inmediatamente una desindustrialización. Si vos tenés un producto argentino a 150 y uno chino a 40, obviamente la industria cierra. Y justamente el proteccionismo lo que permite es, nada, te pongo un impuesto de 70% para que termines comprando argentino, y eso no es perjudicial porque el orden global te lo permite, digamos, ¿no? Entonces, un poco para ir para el lado de la cuarta postura, ¿cómo se expresaría en lo local esto de que hay tres fuerzas? Vos por un lado tenés el progresismo pro-chino, por otro lado tenés el conservadurismo más tradicional, que responde al conservadurismo más tradicional, que serían los partidos, no sé, para poner nombres más claros, Macri, Massa, Sciolo está es todo ese núcleo político más alineado a los viejos intereses de Estados Unidos, y tenés a Milei, que está alineado directamente con las tecnológicas, con Silicon Valley, y por eso es que el tipo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo cuando asumió es tener fotos con todos ellos, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién sería la cuarta postura? No te digo quién sería, pero yo creo que, por ejemplo, Moreno es una expresión de eso. No es que no es algo, aunque yo estoy muy en el plano más teórico, es algo que sí existe y está sucediendo, ¿no? ¿Quién propone una cuestión alternativa a esas tres vertientes? Hoy por hoy es el periodismo más doctrinario de Moreno, ¿viste? Entonces, para mí, digamos, a mí me interesa que esta lectura más global que también se vea en lo concreto, y para mí existe y está. Con este caso de la criptoestafa que le hicieron a Milei, es un síntoma también de todo eso que se está moviendo, digamos, de alguna manera, más allá, digo, de que esto claramente fue que lo timaron al tipo, pero bueno, hay como todo un núcleo económico alrededor también, ¿no? Para mí hay dos hechos ahí que hay que tener en cuenta. Primero, que Trump también sacó una meme coin, por lo
tanto, si uno empieza a entender que son una misma línea política, un mismo partido, evidentemente hay alguna estrategia ahí, ¿no? Yo creo que tiene dos objetivos esa estrategia. Por un lado, tener una medición en tiempo real de qué tipo de cómo reacciona la gente, las poblaciones, a algo así, como que un presidente emita una moneda. Acordate que como si el poder que tiene Silicon Valley es la información. Entonces ellos lo que tienen es tiempo real. ¿Qué pasaría si un presidente emite una moneda? ¿No? Porque o sea, sus enemigos, ¿quiénes son? Los bancos centrales. La Fed, en el caso de Estados Unidos, el Banco Central, en el caso de Argentina. Entonces, ahí hay algo para mí de medición de impacto, ¿viste? Que es lo mismo que para mí pasó en todo, sistemáticamente pasa con los niños almacenados, órganos que se venden, digamos, todas las cosas que parecen de un loco, aunque probablemente esté un poco loco, hay algo de tiempos medidos. Experimento social ahí, digamos. Para mí es así, pero no por algo conspiranoico, sino porque forma parte de cómo se construye política hoy, ¿no? Que sea presidentes con TikTok y redes sociales y casi sin unidades básicas, habla de que hay construcción de poder político a partir pura y exclusivamente de eso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo creo que es la manera de hacer caja de de esta gente. Yo creo que seguramente habrá estafado unas cuantas personas, pero por otro lado es un blanqueo de guita, un financiamiento internacional, porque los políticos necesitan hacer caja. Massa capaz hace caja haciendo rosca con Skenazi y la sociedad rural. ¿Con quién hace caja Milei en un lugar en donde él se vuelve como un outsider verdadero? Porque él, por ejemplo, con el dólar planchado está perjudicando a mucha gente que son factores de poder real de Argentina. Entonces los tipos necesitan hacer caja. Entonces el tipo se hizo 90 palos verdes con una operación en la cual él queda como un boludo ante cierta gente y tiene un costo político. Mucha gente de su propio riñón empezó a verlo con otros ojos, pero en definitiva están haciendo caja, que es lo que creo que yo no veo boludos, básicamente. Veo operaciones políticas. En este sentido, ¿crees que un sistema de moneda digital podría hacer más transparente el funcionamiento de las cosas? Para mí el modelo sí, claramente sí, pero también si uno lo ve políticamente, el modelo hacia el cual nosotros vamos es un modelo en donde Facebook, Google, las grandes tecnológicas van a emitir dinero ellas mismas y a través, por ejemplo, de una renta básica universal, ellos van a poder empezar a tener su propio sistema monetario, digamos, ¿no? Entonces, de ahí a que sea transparente o no sea transparente, digamos, se diluye la idea de transparencia porque nada, ellos son los dueños del mundo y son los mismos que junto a las financieras son los dueños de este gran robo que es el mundo actual, digamos, ¿no? Entonces, ese es el esquema. El otro esquema que yo planteo es que hay que vincular las criptomonedas a trabajo. Entonces vos tenés que crear a través de aplicaciones de trabajo, por ejemplo, un Uber nacional, que todo ese laburo que hacen los Uber, los conductores, y que en definitiva es un mercado interno, que ese flujo de dinero quede en ese mercado interno y sea expresado a través de un token o una moneda, que en definitiva nosotros seamos capaces de empezar a administrar nuestro propio laburo a través de aplicaciones y consigo a través de instrumentos monetarios. Yo creo que ese sería como el modelo a hacerse de la cuarta postura hoy, concretamente, digamos, ¿no? Y en ese sentido, como la vida un poco uno abre puertas y la vida te va cruzando con gente, yo la estoy laburando con BitHey, que es una aplicación de Spotify nacional, que paga casi 15 veces más que Spotify. Cada 1000 reproducciones que tenés te paga $20, mientras Spotify te paga cada 3000 reproducciones $1. Por lo tanto, es abrumadoramente diferente y lo que ellos proponen es básicamente valoremos el trabajo del artista. Yo creo que ese es el modelo que debería organizarnos económica y políticamente, ¿no? Hoy por hoy vos tenés una actividad que es la actividad del tachero y del remisero, que un 30% se va afuera. ¿Y quién pone el auto? ¿Quién pone el laburo? ¿Quién pone la guita para contratar el servicio? Todo es trabajo nacional que se termina yendo para afuera, ¿no? Entonces,
más allá de la transparencia o no, yo lo veo como algo político, digamos, como un instrumento político. Además que también en esa lógica que decías recién de toda la plata que se va afuera y sumado a la falta de condiciones de los laburantes, ¿no? Que pueden ser Claro, relegados así sin más, digamos, sin ningún tipo de reclamo ni capacidad de derecho. claro, porque encima, o sea, literal, es una economía colaborativa, porque vos para que el Uber venga a tu casa, vos tenés que compartir, además de vos poner internet, compartir tu ubicación, ¿no? Vos estás colaborando con el laburo. El tipo también tiene que poner su ubicación para que vos sepas cuándo viene. Eh, el tipo pone su auto y vos, o sea, es un trabajo en donde si vos observás las herramientas que se necesitan para que se lleve a cabo el trabajo, la prestación del servicio, todos ponen algo. ¿Viste? Es una economía realmente colaborativa, pero al final el que se queda con el valor o parte del valor de ese laburo es foráneo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, un actor minor? Yo lo que planteo es que podríamos tener una especie de, como a la ley de medios, aplicaciones con 33% del Estado, 33% de los privados, 33% de los usuarios. Los usuarios son propietarios de sus datos, la empresa es propietaria de la aplicación y del software, del código y del servicio que presta, y el Estado propietario de ese otro 33% como un accionista, y que en esa prestación garantice la prestación de servicios sociales, que es que tengan jubilación, que tengan eh, aporte de seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno, todavía, todo es un ejercicio abstracto y reflexivo, pero yo creo que un esquema posible para que ese laburo sea sustentable y que sea laburo digno del siglo XXI, tiene que estar esa parte, que en definitiva, si un 30% se lo llevan para afuera, que ese 30% vaya a seguridad social, digamos, en definitiva, no es tan difícil. La verdad que está buena la idea. Ahora, para quienes estén interesados en profundizar un poco sobre esto, ¿dónde pueden encontrar el contenido de lo que venís desarrollando? Mira, ahora estoy tratando de pasar a una página más formal, porque todo esto lo estoy haciendo desde el Instagram de Niño Ancestral. Ahí se puede encontrar. Pero bueno, en YouTube, en el canal de Conurbano Club, si ponen la cuarta postura, está tanto el formato audiovisual como el formato conferencia. Eh, hay links que si querés después te lo paso, en donde está el libro digital, que es un link de Genially, pero bueno, los links hay que compartirlos, ¿viste? No te lo vas a aprender. Y si no, está la editorial con Urbano Editorial, que es un poco la editorial que yo armé un poco para este libro y para el resto de los libros. Ahí se pueden adquirir los libros. Pero nada, básicamente para ser más sencillos, es el Instagram de Niño Ancestral y entrar al LinkedIn, ¿cómo se llama? El Linktree, y ahí está todo. Ah, bien. Bueno, justo mencionaste con Urbano Club, que era algo sobre lo que te quería preguntar. Es un canal de stream que ya se viene desarrollando desde hace tiempo y que ahora están con una producción que me llamó la atención, me pareció interesante, que es La Pulpería, ahí con el Sí, amigo Olmo Massini, sí, un gran creador digital que lo pueden seguir en su cuenta de memes de coloniales y coso, ¿así es? O memes para las liberaciones ahora, ¿no? sí. Bueno, comentame un poquito de ese programa, cuál es el espíritu y de qué va. De una. Lo fuimos encontrando en el camino. Nosotros estamos teniendo la idea hace un tiempo de que hay una mitología argentina y americana inclusive que se niega, digamos, de alguna manera. Tanto como siempre uno peleando con los progres y con los conservadores. Y que tiene que ver con que hay una especie de, sí, un espíritu argentino, una mitología argentina negada, que por ahí simbólicamente uno la puede ver en el Martín Fierro, pero que en realidad está en muchos otros lugares, ¿viste? No sé, identificamos a Leopoldo Marechal, incluso a Borges, eh, bueno, incluso el pensamiento de Perón, bueno, ahora sería el pensamiento de Francisco, así vemos una continuidad de un pensamiento que no es solo lógico, racional y científico, sino también mitológico, poético, artístico, y que de alguna manera, digamos, La Pulpería, que es un programa que hacemos los viernes de 8:30 a 10, 8:30 a 10, nada, un poco laburamos, tomamos algún libro
de alguno de esos autores y desarrollamos sus ideas. Este viernes, por ejemplo, él va a hablar de Discépolo y yo de Tejada Gómez. Tejada Gómez es un poeta mendocino que es muy loco, es muy grosso lo que hace. Tiene un libro, yo voy a hablar de un libro que se llama Pachamama, Tierra y Origen, en donde da una especie de teoría del origen del mundo, es muy grosso. Y hoy me va a hablar de Discépolo, es una hermana, es un escritor de canciones de tango, y que también, nos llama el patrón común es que digamos, exploran no solo lo lógico, lo racional, lo material, sino también lo espiritual, lo cultural, lo artístico, y lo mezclan. No es que está separado, está unido. Y bueno, hacemos también un poco de música, pero bueno, la idea de la pulpería es esa, retomar todos esos pensadores y, y un poco tratar de decir, che, boludo, hay un mito acá, o sea, recuperemos. Perdón. No, ahí No, en medio lo mencionaste al Papa Francisco, que era algo sobre lo que te quería preguntar, porque lo hemos charlado mucho también. ¿Cómo te repercutió el fallecimiento y qué crees que representa hoy Francisco para la humanidad? La muerte a mí en general no me conmueve en el sentido de que no es que... Pero vi videos todo el día de él y me maté llorando porque dije, wow, qué tipado. Bueno, vos sabés que hace mucho que lo seguimos, de hecho me acuerdo cuando estabas acá que vimos una entrevista que le hizo Fontevecchia. Nada, a mí me parece muy groso, muy, muy groso, me parece como literal fue la esperanza de este mundo completamente oscuro y en plena... Para mí estamos en una especie de caída de Babilonia, ¿viste? Donde es todo espurio, es todo falso, es todo medio decadente, y creo que él fue un poco un nativo de luz en medio de este mundo medio materialista, egoísta, bajo, ¿viste? Por lo tanto creo que el mundo pierde así a alguien muy valioso. Y nada, como nadie es profeta en su tierra, creo que recién ahora el tipo va a empezar a ser leído y valorado. Y creo que tiene un legado que es, además de un legado vinculado al ejemplo y a lo que él impulsó o profesó, mejor dicho, con su acción, eh, tiene también un legado intelectual, que para mí, bueno, un poco de esta idea de recuperar lo de la pulpería tiene que ver con que hay una continuidad también intelectual entre, por ejemplo, Manuel Perón y Francisco, hay una continuidad clarísima, muy clara. De hecho, viste que hay uno de los principios filosóficos que establece el Papa, que es el tiempo superior al espacio, la unidad superior a la idea. Bueno, uno cuando lee algunos textos de, por ejemplo, de intelectuales peronistas como el Gallego Álvarez, en ese libro que vos me pasaste, ahí él ya habla de que el tiempo es superior al espacio. Se dice que justamente Bergoglio tenía relación con esta gente. Por lo tanto, hay una continuidad más naturalmente en Francisco, porque Francisco es religioso, pero tanto Perón como Francisco hablan de materia y espíritu como constitutivos de la comprensión de las cosas, digamos, o sea, como las categorías filosóficas de la intelectualidad argentina, por decirlo así. Entonces yo veo ahí una continuidad. Creo que su legado, además de todo lo que profesó con su acción, que ya es un montón, porque en un mundo plagado de vanidad, de fotos, de imágenes, de egoísmo, de endiosar el dinero, endiosar la imagen y endiosar las cosas, el tipo con sus acciones mostró que nada, que hay otras cosas que son mucho más valiosas y que encima llega, ¿viste? O sea, llegó, o sea, en realidad es como fue el representante del pueblo, digamos, algo así. Fue un líder popular verdadero, ¿viste? Muy, muy groso. Lo que hablabas de continuidades también en estos días, bueno, creo que todos estuvimos en esa, viendo videos, leyendo, releyendo cosas, y claro, me terminaba de quedar mucho más claro que, bueno, siento que el tipo es la mejor actualización doctrinaria que tuvo el justicialismo, excediendo lo partidario, porque también está esta discusión, bueno, Francisco es peronista o no, pero en realidad él abreva con toda una tradición de pensamiento, como bien decías,
que es propio, es latinoamericano, es novedoso. Se nota mucho que es una cabeza, o que somos, digamos, un pueblo que tiene una cabeza muy distinta a la de los europeos, que han predominado, digamos, a lo largo de la historia. Entonces, en ese sentido rupturista, a mí lo que más me llamó la atención es cómo volvió a acercar con estas ideas a un montón de personas que no eran religiosas ni católicas, pero en Francisco ya les hizo un ruido que, bueno, ahora veremos hacia adelante cómo se materializa también en términos concretos de ese legado y ese mensaje que supo dejar. Así que, bueno, yo creo que hay de ahora en más para profundizar un montón en este sentido, porque, bueno, también estaba atravesado mucho por las coyunturas, los tironeos de quienes querían hacer un aprovechamiento, pero que, bueno, en definitiva, esto trasciende mucho más allá de todo eso. Así que, bueno, justamente te quería preguntar por eso, porque además lo veía que venía en línea con esto que están planteando desde la pulpería. Y bueno, es un contexto interesante también para repensar justamente la doctrina justicialista, que bueno, siempre venimos reclamando esto, hay que hacer una actualización y demás. Bueno, ya Francisco la hizo con 4 encíclicas, con todas las exhortaciones, así que ahí hay mucho para profundizar claramente. Bueno, yo creo que nuestra tarea, perdón, última, nuestra tarea es hacer ese link, porque yo creo que literal no se leyó a Perón, básicamente, o se lo lee y no se lo comprende. Cuando vos lees toda su obra, vos entendés, digamos, como todo lo que se comprende profundamente, no se comprende solo desde la cabeza, que encima es muy elevado, sino también desde el corazón. Y es una verdad completamente absoluta, como dice Moreno. Es una verdad absoluta, no quepa duda que es así. Eh, y además de que no quepa duda, tiene una naturaleza, un color, un tinte, ¿viste? Una razón de ser. Y Francisco, de alguna manera, llega a un mismo lugar en un mundo diferente, digamos. Entonces, creo que nuestra tarea es hacer que eso tenga continuidad, digamos, la nuestra, digamos, de los pibes que nos interesan este tipo de cosas, que tengan una búsqueda de la verdad, porque en definitiva es eso lo que hacemos. Eh, yo creo que es nuestra tarea esa, boludo, porque no es tan valioso, es muy valioso y nada, creo que puede como subir la vara también, ¿viste? De todo esto que está pasando. Yo coincido plenamente con todo eso, esa es la tarea que nos aboca. Bueno, ahí estamos llegando ya al final del programa. Te quería agradecer, Julio, por esta charla, por haber compartido todo el laburo que venís haciendo, que vamos a hacer un pequeño repaso donde te puede encontrar la gente para profundizar en esta multifaceta de creación que estás realizando, que es, en principio, la cuenta de Instagram, Niño Ancestral, es ahí donde... Sí. Subís la mayoría de las cosas, y después el canal de YouTube con Urbano Club, donde ahí, bueno, también están haciendo la programación, que vi que hay varios programas nuevos ahí de gente de Burlingame que se están moviendo bastante, así que, bueno, ¿cómo la estás viendo ahí en esta faceta? Bien, 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 está bueno, está bueno. YouTube es un mundo difícil, digamos, Sí. te castiga a los pequeños, pero está bueno que yo priorizo el encuentro y que sucedan cosas más que, por ahora, más que tener grandes cantidades de views y eso, ¿viste? Estoy todavía en el proceso ese de armar un grupo interesante de gente que tenga cosas para decir. Y la página donde pueden encontrar tu música, ¿cómo era? BitHey, Beat de Bit, Sí, H-E-I, BitHey. bien. Que bueno, es el Spotify argentino. Hay que laburar con eso, boludo, hay que difundirlo también. A pleno, sí, porque después hubo un día que estaba buscando ahí algunas canciones en Spotify y no te encontré más, así que creo que Claro. te voy a consultar y me dijiste, bueno, te fuiste del sistema. Y bueno, está bueno este tipo de plataformas que se den a conocer también. Ahí es donde estás subiendo las cosas, Olmo. Sí. Ah, piola. Bueno, me parecía importante poder tener esta charla porque creo que dentro...
que hay que darle bola, porque en definitiva de lo que se trata ahora es de tratar de discernir más o menos hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre, como decías bien, son pocas las certezas, pero también veo que hay mucha voluntad y capacidad militante de querer y proponer cosas, así que por eso me interesaba tener esta charla. De una, espectacular, amigo, gracias. Entonces de esta manera nos despedimos de esta nueva transmisión de Mundo Peronista Radio, los invitamos a seguir con la programación y nosotros nos estaremos encontrando en la próxima emisión. Bueno, gracias Julio y gracias a todos los que escucharon. Hasta la próxima. Gracias.